hermanos, una disculpa porque hemos tenido fallas con esto de las redes. Les damos gracias a todos ustedes porque se han tenido paciencia con esta situación. Damos gracias a Dios porque el día de hoy ustedes han tenido la disposición, esa buena disposición de querer y el hacer en el nombre de Jesús. El día de hoy vamos a dedicar nuestro tiempo como jóvenes para alabar y glorificar a aquel que es digno de toda honra. Vamos a estudiar que va a ser de bendición para nuestras vidas y vamos a utilizar un tiempo de oración, como ustedes ya lo saben, un tiempo de alabanza. Y bueno, vamos a dejar este tiempo para que sea de alabanza, comenzando con una oración. Así que les pido que dispongan su corazón en el nombre de Jesús y seamos utilizados por el poder de la gloria de Dios nuestro Padre. Amén. Vamos a comenzar. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, porque en tu perfecto tiempo tú lo has primero planeado en tu corazón y después lo has insertado en el nuestro, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, a través de tu alabanza, a través de cada uno de nosotros, Señor, tú estarás manifestándote, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tal vez en nosotros pudo haber otro tiempo y otra cosa que hacer, Señor, pero aquí estamos, Señor, fieles a tu mandato, Señor. Gracias te damos en nombre de Jesús y levantamos esta oración para que tú seas el magnificado, Señor. Esta alabanza, Señor, llega a tu trono y tú seas el exaltado el día de hoy, Señor. No a nosotros, Señor, porque a nosotros no es la gloria, sino a tu nombre, Padre de la gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estas alabanzas vamos a estarlas entonando. Si no las conocen, está una letra en la pantalla de atrás para que la vayan siguiendo. ¿Ven? Igual si hubiera un problema con la transmisión en este momento, pues pudieran mandarnos un mensaje para corroborar que está bien allá en sus casas. Tu río fluye, llevando vida,
Muévete, río del Espíritu. Toca cada vida. Toca cada pueblo y cada nación. Derrama de tu Espíritu con poder. Sí. Yo declaro que tu río se mueve por cada nación. Yo declaro que la fuerza de tu Espíritu nadie lo puede detener. Sí, Señor. Nadie lo detendrá. Con gloria y con poder. Tu gloria se verá. Toda nación. Muévete, río del Espíritu. Tu río fluirá. Nadie lo detendrá. Con gloria y con poder. Tu gloria se verá. Tu río fluirá. Nadie lo detendrá. Con gloria y con poder. Tu gloria se verá. Deja que se mueva una vez más. Tu río fluirá. Nadie lo detendrá. Con gloria y con poder. Tu gloria se verá. En toda nación. Gracias, Dios, porque podemos glorificar tu nombre, Señor, porque podemos estar delante de tu presencia, Señor, confiando que tú nos has de libertar, Señor. Gracias, te damos en el nombre de Jesús, Señor. Bendito sea tu nombre, amén. Igual quisiera glorificar a los hogares, a aquel que nos salvó. Gracias te damos, Cristo. Declaramos que tu Espíritu está aquí, Señor. Que nadie. Vamos a decirle a través de esta alabanza al Señor, que de gloria en gloria lo queremos ver, que Él es el que va a utilizar nuestras vidas, Él es quien nos va a moldear a su imagen como está escrito. Cuanto más te conozco, Quiero saber más de ti, Dios, cuál buen alfarero. quebrántame, transfórmame, Déjame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tus
Amén, gracias a Dios porque Dios es bueno con nosotros, como dice esta alabanza, el Señor en su tiempo justo nos va a ayudar y nos va a perfeccionar en el nombre de Jesús, como dice su palabra, todo tiene su tiempo, tiempo de reír, tiempo de llorar, y este es el tiempo que nosotros hemos dispuesto en nuestro corazón. Vamos a entonar esta alabanza diciendo que poderoso es nuestro Dios, porque a Él toda cosa está sujeta. A Él toda cosa está hecha y por Él todo fue creado. Estar sentado en el trono y al Cordero sea. Igual si puedes ahí donde tú estás, alzar las manos, ponerte en una posición de sujeción al Señor, en obediencia a Él, puedes hacerlo, amén. El dominio por los siglos de los siglos. Levanta sus manos al cielo y diga: poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Aquí está sentado, está sentado en el trono, en el trono, al Cordero y al Cordero sea.
damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, porque sabemos que el Señor tiene ángeles que están ante su presencia adorándole día y noche, dice la palabra de Dios, y sin embargo el Señor se agrada de que nosotros le alabemos y que nuestros labios declaren su nombre. Amén. Antes de exponer la palabra, quiero que oremos ahí donde usted está, hermano, hermana, ahí donde usted está con su familia, que oremos para que el Señor utilice mi vida y yo salvación para todo aquel que lo necesita. También damos gracias por las personas que es su primera vez que a lo mejor escuchan el Evangelio y que han dispuesto en su corazón el querer ser ministrados en esta tarde. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que adoramos tu nombre, porque tú eres santo, Señor, porque a ti toda carne está sujeta, tú eres Dios de dioses y Señor de señores. Pedimos que en esta tarde, Señor, tú utilices mi vida, Señor, para que sea yo llevando tu evangelio a través de este medio, Señor. Seas tú haciendo la obra en los corazones, en la vida de cada persona que lo ve el día de hoy, Señor. Y sabemos que tu palabra nunca va a regresar vacía, Señor, que si no fuera de tu tiempo, tú lo sabrás hacer en tu perfecto tiempo, Señor. Te damos gracias y les pido, hermanos, que abran su palabra, su Biblia, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, versículo 11 al 32. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Igual si alguien pudiera confirmar que ya están en el capítulo y en el versículo que les acabo de mencionar, sería de mucha ayuda. Les recuerdo, San Lucas 15, del 11 al 32, es lo que vamos a leer el día de hoy. Bueno, como pueden ver en sus Biblias, esta porción de la palabra tiene el título de la parábola del hijo pródigo. Yo estuve en estos días pues pidiéndole al Señor, ¿no? Más que nada que me diera una palabra para que yo pudiera transmitir su mensaje. Yo tenía pensado predicar otra cosa, algo sobre los talentos, y sin embargo el día de hoy en la mañana el Señor habló a mi vida y me dijo, ¿sabes qué? Esa es la palabra que tú tienes que dar el día de hoy. Y por eso es que el día de hoy vamos a estudiar esta parábola. Y yo durante este estudio que estuve haciendo dije, bueno, si voy a hablar sobre esto tengo que dar una definición sobre qué es pródigo, ¿no? Entonces me fui al diccionario de la Real Academia, además de otros diccionarios que consulté. Y dice que la palabra pródigo proviene del latín, que quiere decir prodigus, y este tiene un significado en donde nos dice que es una persona que desprecia o consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Además dice que desprecia generosamente. Tenía bienes y que su hijo el menor le pide que le dé su parte proporcional de la herencia. Conociendo esto, y conforme vayamos leyendo la escritura, perdón,
tenemos unas fallas. Ya apreté este sonido. ¿Pueden alguien confirmar que se escucha ahorita lo que estoy diciendo? ¿Alguien que me ponga un comentario o algo? Perdón, no vi el mensaje de Lucas 15:11. Se fue el sonido, vayan por. Sí, ¿me escuchan ahora? ¿O no? ¿Alguien dígame? Ya. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Bueno. Entonces otra vez regresando, no sé desde qué parte nos quedamos, pero bueno, vamos a leer entonces el 11 y el 12. ¿Ok? Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Si estudiamos un poco esta parábola, podremos darnos cuenta que existen 3 personas o 3 personajes. Uno es el padre, otro es el hijo pródigo y el tercero es el primogénito. Como podemos darnos cuenta en estos 2 versículos que acabamos de leer, el padre es el que posee pues la herencia que va a repartir. En este caso el hijo pródigo es aquella persona que le pide al padre le adelante la herencia. El primogénito pues él no hace mención de que quiere algo, ¿no? Si seguimos leyendo, vamos a leer hasta el 20 y nos dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Aquí vamos a hacer pues para el pueblo judío, el criar o el comer carne de cerdo pues era abominación, ¿no? Si leemos el pasaje de Levíticos 11:7, ahí nos habla que el cerdo era un animal inmundo, y cuanto más pues para el pueblo judío, ¿no? Seguimos y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo cuando leí esta parte de la porción, pues yo decía, nosotros realmente, o al menos yo en mi casa, por decir que pues el Señor fue grande en misericordia conmigo, que me rescató, que un día tuvo misericordia, vio mi condición y vino a mí, ¿no? Vino a mí y me mostró un camino, porque dice la palabra también que el Señor pone camino de vida y camino de muerte. Esto lo podemos ver en Jeremías 21:8. Y esto es lo que el Señor nos dice a través de su parábola, que nosotros, Dios nos da nuestro libre albedrío para hacer lo que mejor nos parezca. Sin embargo, en la Biblia nos marca que son las cosas que de acuerdo al corazón del Padre son agradables. Y cómo conducirnos nos habla la palabra, porque también nos menciona que nuestros pensamientos no son como los de Él, ni nuestros caminos son como los de Él. Los de Él son mucho más altos en todo sentido. Amén. Entonces yo sí quisiera como hacer una pausa o abrir un paréntesis para en esta parte donde dice que él volvió en sí, y esto es lo que todos los días debemos de hacer nosotros como hijos de Dios. O sea, mirar nuestras acciones, el cómo nos estamos conduciendo en nuestra vida como cristianos y ver si lo que estamos haciendo le agrada a nuestro Dios, aquel que nos compró con su sangre, y no solamente con eso, sino que tuvo un sacrificio y que por eso nosotros tenemos entrada al trono de justicia, ¿no? Como dice nuestra palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Entonces dice, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo no sé si ustedes a lo mejor no sienten gozo o están como en otro sentir, pero yo al leer esto pues sí me gozo bastante, ¿no? Y yo creo que esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros, ¿no? Nos ha despojado de esas vestiduras que antes tenían pecado, todo tipo de pecado, ¿no? Porque también el Señor nos menciona que para Él no hay pecado pequeño ni grande, sino que todo es pecado. Y pues yo digo, pues el Señor realmente nos ha vestido con lino fino, nos ha calzado, ha puesto un anillo o ese sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo creo que aún más como jóvenes nosotros debemos de pedir sabiduría, ¿no? Sabiduría al Padre, porque Él es el que perdona nuestras iniquidades, dice su palabra. Y como también lo menciona en su Salmo 25:7, que nos dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acércate a mí, por tu bondad, oh Jehová. Así nosotros en nuestro caminar debemos siempre de decirle a nuestro Dios: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, ayúdame, guíame a tierra perfecta en el nombre de Jesús, ayúdame a ser un buen ejemplo para los que no te conocen, a que a lo mejor con nuestro testimonio como jóvenes se puedan acercar gente que a lo mejor está perdido en las drogas, gente que está perdida en el alcoholismo, en la fornicación, y nosotros con eso también podríamos acercar almas, y dice también su palabra que nos acercamos al Señor confiadamente sabiendo que en Él está la voluntad buena, agradable y perfecta. Amén. Y bueno, sigamos. Después, en el capítulo igual 15, seguimos con el 25. Dijo: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y quería entrar. Salió tanto su padre y le rogase que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Amén? Entonces en esta porción de la palabra también nos habla que en las congregaciones o en el pueblo de Dios en general existen también dos tipos de hermanos. En este caso es el primogénito y el hijo pródigo. El hijo primogénito, él dice que no necesita, ¿cómo decirlo? No necesita pecar o algo así, por decirlo, sino que a él Dios le todos son los hermanos que a lo mejor en la fe están firmes, que pues si hay alguna actividad acuden, si hay a lo mejor algún tipo de oración, ellos someten también su carne, sabiendo que como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, esto nos hace que tengamos una reflexión con nosotros y veamos qué tipo de hermanos somos. Yo durante esta prédica que estaba estudiando, yo me hacía una pregunta y yo creo que también es indispensable que ustedes como jóvenes o como hermanos en Cristo se hagan esta y nos digamos qué tipo de hijos somos para el Señor. Estamos tal vez mirando la paja que tiene el ojo de nuestro hermano, o estamos ayudando, haciendo edificación para que el Señor nos utilice como instrumento de salvación.
Entonces yo en esta prédica, pues sí el Señor me confrontó, ¿no? Y yo sí quisiera dejarles en su corazón que luchemos por alcanzar esa salvación que el Señor tiene, ¿no? Porque también como dice su palabra en segunda de Timoteo 2:13, que si fuéramos infieles nosotros, el Señor permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, en esta parábola es una parábola muy hermosa que nos habla que nosotros siempre debemos de volver en sí, siempre debemos de, a lo mejor cuando nos vayamos a cama o cuando nos despertemos, debemos de reflexionar y como dice su palabra, temprano me presentaré delante de ti y pues ustedes hablen, ¿no? Ahí donde estén con el Señor, díganle, Señor, mire, esta es mi necesidad, tu obra en mi vida, cambia mi corazón, ayúdame a sujetarme a tu voluntad, ¿no? Sabiendo que la tuya es pues buena, agradable, perfecta, dice en su palabra. Ayúdanos, Señor, a sujetar nuestra carne, nuestro espíritu, a lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y yo sí, en esta parábola, eh, ¿cómo decirlo? Pues fue mucha edificación porque el Señor a mí, por ejemplo, en lo personal me rescató de las drogas, me rescató a mi familia de varias cosas que yo creo en su momento cada quien testificará, pero yo puedo decir el día de hoy que cambia vidas, cambia familias, cambia relaciones, pero es indispensable que nosotros nos acerquemos con un corazón dispuesto, así como este hijo, algún día nosotros tal vez despreciamos la misericordia del Señor, despreciamos su amor incondicional y fuimos al mundo y nos perdimos y regresamos como este hijo. Pero aquí lo importante que tenemos que ver es que el Señor siempre tiene misericordia para con nosotros, que el Señor siempre está dispuesto a ser nuestro Salvador, siempre está en la mejor disposición de que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él para que alcancemos misericordia y socorro ante Él. Entonces, a través de esta palabra yo quise que ustedes, yo incluso como jóvenes, sí veamos cuáles son las acciones que tenemos para que el día que nosotros el Señor nos llame a cuentas, si es que fuera en un tiempo corto, en un tiempo largo, nosotros nos presentemos con coronas para sus pies y no con acciones que a lo mejor nos vayamos a arrepentir y que teniendo este tiempo, porque dice la palabra, que hablemos en tiempo y fuera de tiempo, que seamos eh, oidores, no oidores olvidadizos, que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y yo a través de este mensaje pues sí quisiera hacerles una invitación a que todos los días reflexionemos sobre cómo estamos caminando delante del Señor como jóvenes, porque también a través de estos devocionales que hemos hecho, yo creo que la gran mayoría de nosotros es que nos congregamos en Mahanaim. El día miércoles, pues el Señor también hablaba a mi vida, ¿no? Y me hablaba a través de Primera de Reyes en el capítulo 3 donde, si alguno de ustedes lo recuerda, habla sobre Salomón, ¿no? Sobre Salomón se enfrentaba a que iba a ser la autoridad en el pueblo de Dios y el Señor le hace una pregunta y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y él solamente pidió sabiduría. O sea, si leemos ese pasaje nos habla sobre que el Señor no solamente añadió sabiduría, lo hizo el hombre más sabio que dice la palabra y así lo confesamos, sino que añadió todo lo demás, o sea, riquezas, a lo mejor ustedes o yo como jóvenes pues, queremos un trabajo, finalmente queremos una licenciatura o una maestría, lo que anhele nuestro corazón, pero dice la palabra de Dios que primero busquemos su reino y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Entonces, con esta parábola que yo les quise compartir y que nació en el corazón de Dios, porque como les vuelvo a comentar, yo tenía pensado predicar sobre otra cosa, pero yo sí pienso que el Señor es lo que quería que transmitiera a los jóvenes de nuestra iglesia, ¿no? Que si meditemos sobre cómo estamos caminando y si estamos mal,
pues vengamos arrepentidos como el hijo pródigo, ¿no? Ante su presencia del Señor. No vengamos a lo mejor como el hijo primogénito que dice yo todo estoy haciendo bien y no me has dado nada que, con que te tengamos vestido y comida, dice el Señor, tenemos todo, ¿no? Entonces para mí sí es muy importante que como jóvenes reflexionemos sobre nuestro caminar, sobre qué ha hecho el Señor para nosotros. Por ejemplo, a mí, como lo vuelvo a repetir, me rescató de, pues como dice la palabra, de lo más menospreciado, ¿no? De lo vil. Y el día de hoy ha sido fiel conmigo. No me ha faltado nada, tengo una familia, he tenido nuevas amistades y también en eso el Señor ha estado obrando en mi vida. Entonces yo sí quiero que como jóvenes reflexionemos hacia dónde vamos a caminar y que este caminar sea de la mano de nuestro Salvador, porque Él fue finalmente el que dio el sacrificio y por Él estamos hoy en día en donde estamos. Que no creamos que nuestras propias fuerzas estamos haciendo o estamos teniendo a lo mejor una carrera, a lo mejor un ministerio, a lo mejor alabanza, que creamos que por nuestra propia fuerza estamos haciendo las cosas cuando sabemos que nada es de nosotros, sino que todo proviene de nuestro Padre y Salvador. Amén. Entonces, en esta tarde también quisiera que termináramos con una oración, ya a lo mejor no con una alabanza, porque pues tal vez por el tipo de transmisión no se puede llevar a cabo todo, pero sí quisiera que finalizáramos con un tiempo de oración, por lo menos unos 15 minutos, para que el Señor hable a nuestras vidas y que nos utilice en el ministerio que Dios quiere que nosotros seamos fortalecidos. Amén. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro, si usted puede, hermano, si usted quiere hincarse, quiere doblar sus rodillas, no sé cuál sea la actitud física que quiera tener usted, vengamos ante el Señor, ¿no? Yo, antes de que empecemos en este tiempo de oración, yo bendigo la vida de mi amiga Ale. Ella es una persona que ha sido de bendición para mí cuando yo he tenido necesidad. También ella, aún sin conocer del Señor, ha sido una buena amiga. Entonces yo deseo con todo mi corazón que el Señor algún día la alcance y que le muestre su gloria, ¿no? Como a mí me lo hizo ver algún día, porque yo sé que el Señor es el único que llena todo vacío en nuestra vida, que como jóvenes a veces tenemos inclinaciones hacia cosas que definitivamente no le agradan a Dios, pero que si nos sometemos, el Señor es fiel y Él a su tiempo mostrará su gloria. ¿Ven? Igual agradezco la participación de todos ustedes, de los hermanos que a lo mejor ya no son jóvenes, pero que el día de hoy se han decidido formar parte de esto también. Doy gracias a Dios, bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, porque han tenido esa buena disposición. Amén. Y ¿qué más podría decirles? Que a lo mejor en un tiempo que tengan en casa puedan volver a leer esta porción de la palabra y reflexionen ustedes sobre cómo nos ve el Señor, qué tipo de hijos somos, porque también el Señor dice en su palabra que si le pedimos un pan, Él no nos da una roca, ¿no? O si le pedimos un pescado, Él no nos da una serpiente. Dice, cuanto más el Padre, ¿no? Si nosotros, dice, como padres o como personas sabemos dar dádivas buenas, aún mucho más nuestro Padre Celestial sabe dar cosas que nosotros a lo mejor ni imaginamos, ¿no? Entonces sí quiero que clamemos en este tiempo que tenemos en nuestras casas, que a lo mejor no estamos yendo al trabajo, a lo mejor no estamos en nuestro, por ejemplo, yo estoy en mi servicio social, a lo mejor no estamos en ese tiempo, no estamos yendo a la escuela, cosas así. Entonces sí tengamos un tiempo de disposición para acercarnos a Dios, que este tiempo no sea solamente para estar perdiendo nuestro tiempo en Facebook o en cosas que no edifican nuestra vida, porque también es necesario que alimentemos nuestro espíritu. Y más ahora igual predicar el Evangelio, ¿no? A toda criatura, dice la palabra, que esa es nuestra gran comisión, que ayudados de la mano de Dios podamos llevar las buenas nuevas a aquel que no la conoce, que seamos un instrumento para nuestros familiares, para nuestros amigos, aún para nuestros vecinos, que podamos llevar salvación, ¿no? En este tiempo las personas pues están muy sensibles y nosotros debemos de tomar este tiempo para que ellos puedan conocer de aquel que dio la vida por nosotros, de aquel que nos limpió, que nos edifica cada día y que está dispuesto
a obrar, ¿no? Porque el Señor dice que vino por pecadores y no por justos, ¿no? Porque como dice bien la palabra, ¿no? El que está sano, pues no necesita médico, ¿no? Entonces nosotros seamos de bendición para que Dios se muestre a través de nosotros y seamos un en su nombre. Entonces vamos a terminar este culto agradeciéndole a Dios su presencia, porque yo así lo creo que el Señor está con cada uno de nosotros, como dice su palabra, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Entonces vamos a la actitud que usted quiera, hermano, que siempre sea de humildad, no creyéndose mayor que el otro. Vengamos y pidamos, Señor Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú has ministrado tu palabra, Señor. Tú sabes que he tenido más palabras que decir, pero a lo mejor esta es la primera vez que yo me presento delante de ti con tu palabra, Señor. Doy gracias, Señor, porque me has utilizado, Señor, porque yo sé que tienes un ministerio para mí, Señor, y que en su tiempo también me darás la confirmación, Señor. Te doy gracias, Señor, porque el testimonio que yo tengo ante ti, tú sabes que es grande, Señor, porque tú restauraste no solamente mi vida, sino la de mi familia, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha tenido la buena disposición de estar hoy aquí, Señor, porque pudiendo estar haciendo cualquier otra cosa, Señor, les agradó el venir a tu presencia y estar sujetos a tu voluntad, Señor. Los bendigo, Señor, te pido que seas con cada uno de ellos, Señor, hablando a sus corazones, hablando a sus vidas, Señor, que tú bendigas a los pastores de nuestra congregación, Señor, porque autoridad son para nosotros, Señor. Que los bendiga, Señor. También te pido que tú tomes esta, esta directiva, Señor, que está a cargo de mi hermana en sangre, Señor, y mi hermana en Cristo, Wendy, Señor. Que tú seas hablando a su vida, Señor. Tú seas obrando, Señor. Tú seas hablando a cada uno de los jóvenes, Señor. Tú los conoces, Señor. Conoces que varios de nosotros, Señor, te servimos en la alabanza, Señor. Te servimos cuando hemos hecho obra de evangelización, Señor, que te servimos tal vez, Señor, en sanación, en mi caso, Señor, ayúdame, Señor, en donde yo esté, Señor, yo sea esa luz que tú has puesto en nosotros, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a donde quieras tú que nosotros estemos, Señor, que no sea nuestra voluntad la que se haga, sino la tuya, Señor, que sepamos entender que tú eres el que rige nuestras vidas, Señor, que nosotros ya no actuamos en cuanto a la carne, sino en cuanto a tu Espíritu, Señor. Te rogamos, Señor, que también bendigas a todos los hermanos que a lo mejor se congregan en nuestro templo, pero que son también tus hijos, Señor. También reflexionemos en esta pregunta, ¿qué tipo de hijos somos para ti, Señor? Si somos hijos de bendición, no somos a lo mejor hijos que no están firmes en la palabra, Señor, porque también dice tu palabra que a los tibios, Señor, tú los vomitarás. De eso, Señor, queremos ser avivados en tu Espíritu Santo. Sabemos que nos falta sabiduría, pues que nos acercamos confiadamente a ti, Señor, sabiendo que tú das todo lo que nosotros necesitemos conforme a tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, tú lo darás, Señor. Así lo declaramos y así lo creemos, Señor, porque como dice tu palabra, es necesario que todo aquel que se acerca a ti sepa que es galardonador, Señor, de tu gloria. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás utilizando y moviéndote en las distintas casas, Señor, que a lo mejor en este tiempo no nos es concedido el que nos reunamos como cuerpo de Cristo. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene una función porque, como está plasmada en tu palabra, no podemos todos ser manos o todos pies o todos ojos, Señor. No podemos, Señor, sino que tú tienes específicamente para cada uno de nosotros un regalo que es tu gracia, Señor. Ayúdanos, utilízanos, fortalécenos en la fe, que podamos conocer cuál es el regalo, el ministerio que tú tienes para nosotros, porque no nos rescataste, Señor, para solamente estar sentados, Señor. Nos rescataste para cosas grandes en el nombre de Jesús. Tú nos rescataste para llevar las buenas nuevas y aún más cosas, Señor. Danos de tu gracia, Señor, para que nosotros también podamos llevar tu evangelio a toda criatura y a toda nación, Señor. Doy gracias en el nombre de Jesús por la vida de cada uno de nosotros, Señor, de los hermanos que aún están dudosos de tu poder, Señor, pues tú fortalécete ahí, Señor, glorifícate tú, Señor. Sea a tu gloria
todo lo que hagamos, Señor. Te ruego, Señor, también por las personas que han endurecido, Señor, a lo mejor su corazón, que pudiendo disponer este tiempo para ti, Señor, no lo han querido hacer. Tú sé tratando en sus vidas, Señor, porque nosotros no podemos forzar a ninguna carne, Señor, no podemos forzar a ningún congregante, Señor, sino que seas tú hablando a la vida de cada quien, como así un día hablaste a mi vida, Señor. Yo te pido que tomes todas las necesidades que tu pueblo tiene delante de ti, Señor, que seas tú haciendo la obra en cada uno de nuestros corazones, de nuestros familiares, Señor. Seas tú vivificándote, Padre de la gloria. Que en este tiempo que tenemos, se podría decir, en aislamiento social, pues seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, que tengamos esa voluntad de abrir tu palabra y ese corazón dispuesto a escuchar lo que tú tienes que decirnos. Confróntanos, Señor. Es cierto que tal vez cuando hay prueba, hay aflicción, nos sentimos mal y decaemos, Señor. Pues tú no permitas eso, Señor. Avívanos en tu fuego del Espíritu Santo. Yo te ruego que seas con cada uno de nosotros, que clamemos a ti, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Ayúdanos a seguir en tu camino, Señor. No permitas que elijamos el camino de la muerte, porque conocemos que la paga del pecado pues es muerte, ¿no? Ayúdanos a rendir nuestros corazones a aquel que nos salvó, que nos compró. Tu Espíritu Santo sea nuestro sello en nuestro caminar, y que siempre, cada día podamos decir, he peleado la buena batalla, he ganado, he luchado en el nombre de Jesús, Señor. Que no seamos envueltos por tal vez los deseos que nosotros tengamos. No permita, Señor, sé tú ayudándonos en cada uno de nuestros pensamientos. Toma nuestros pensamientos, emociones, apodérate tú de nosotros, Señor, porque sabemos que en ti está la salvación. Venimos ante ti, Señor, deseosos de conocerte, Señor, deseosos de que también nosotros podamos ser ejemplo para los que no te conocen, Señor. Que ayúdanos a fortalecernos. Sé tú con nuestros padres, Señor. Sé tú con nuestros familiares. Sé tú con nuestros amigos, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de ellos, de nuestros vecinos, Señor, también. Si hubiera alguien que todavía sale a pesar de la contingencia que se ha levantado, Señor, pues tú sé guardándolos. También en oración hemos pedido como iglesia que protejas a todo el cuerpo que es multidisciplinario, enfermeras, médicos, inhaloterapia, todo lo que se involucra en un hospital, Señor. Pues te pedimos que tú los guardes, ¿no? Tú seas con ellos, porque también todo es utilizado por ti, Señor. No hay nada que esté fuera de tu control. Damos gracias en el nombre de Jesús. Y te alabamos, Señor, porque tú eres fiel con nosotros. Amén. Gracias, Señor. Y bendecimos la vida de cada uno de ustedes, hermanos, ahí donde están en sus hogares. Les damos gracias porque han tenido esa buena disposición. Vamos a seguir orando al Señor, vamos a seguir pidiendo palabra, que seamos de bendición, como dice, nosotros tenemos una gran comisión, ¿no? Está en nosotros el hacer las cosas bien. Seguimos en los cultos, a lo mejor ya no presenciales, pero les pedimos que el día de mañana se conecten a las 12 de la tarde a través de la página que ya conocemos en Facebook de la Iglesia Mahanaim, para que a través de estas redes nosotros también seamos bendición, ¿no? Va a estar nuestro pastor Armando, nuestra pastora Lupita transmitiendo. Ellos van a ser un canal, ¿no?, que el Señor utiliza siempre. Ellos los bendecimos grandemente y sabemos que nosotros estamos sujetos también a ellos, y sabemos que el Señor los va a utilizar con una palabra viva, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y ejerce poder. ¿Amén? Entonces vamos a ser fieles también con ellos, ¿no? A que también sepamos que, como dice su palabra, aún más digno es el trabajo de ellos, porque ellos ganan almas para Cristo. Ellos son nuestra luz también en este caminar en Cristo Jesús. Entonces apoyemos también la obra del ministerio de nuestro pastor, bendizcamos su vida, siempre que podamos, llevémoslos en oración, seamos de bendición también para ellos. No se olviden pues de apartar su diezmo, los que así lo hacen, y sean ustedes también bendiciendo al cuerpo de Cristo, porque también sabemos que, como dice su palabra, todo proviene del Padre
Padre. Y si nosotros tenemos una fuente, pues también seamos obedientes para con ellos. Ellos también tienen necesidades, así como nosotros las tenemos, pero sabemos que debemos de guardar esa 10ª parte para la gloria de Dios. Seamos de edificación, hermanos. Oremos los unos por los otros, fortalezcámonos en la fe. Si un hermano tuviera alguna necesidad, también tomémosla como nuestra, porque no debemos de ser egoístas, hermanos. Nosotros estamos llamados para estar en el mundo, porque dice la palabra que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, seamos de bendición, hermanos. Yo estoy más que agradecida con el Señor por lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas, y también se levanta esta contingencia, pues los demás jóvenes que ya conocemos o que estamos en Mahanaín, aún los que están fuera de esta congregación, pues puedan llevarnos un mensaje de salvación, ¿okay? Porque el Señor utiliza a todos, pero pidamos al Señor, ¿okay? El Señor tiene un ministerio para cada uno de nosotros. Avivámonos en ese fuego del Espíritu Santo y damos muchas gracias. Yo bendigo a mi familia, a los que me están viendo. Esto no es una casualidad, esto el Señor lo puso en sus corazones por algo. Estemos avivados en el fuego del Espíritu Santo, y yo estoy orando por cada uno de ustedes. A ustedes también llévenme en sus oraciones. He tenido pues unas necesidades medio pues de la juventud, ¿no? Entonces he estado con una batalla también espiritual. Entonces yo les pido que oren por mí, que en un tiempo se acuerden de mí, pues oren por mí, porque yo sé que el Señor tiene una palabra para mí, y hay pastores que han estado hablando a mi vida, y yo creo que algún día en el nombre de Jesús a lo mejor estaré predicando a las naciones también. Entonces quiero sujetarme a la voluntad de Dios, y yo les pido que me lleven esas oraciones, hermanos. Bendigo sus vidas y pues el Señor en cada uno de sus hogares. Amén. Amén. Gracias a todos.